Hola amigos, escuchen. Esto es justo lo que no debes hacer: ponerte frente al espejo 9 veces seguidas el nombre Verónica. No serías el uno que se ríe al conocer esta historia. Muchos han pensado que se trataba de un cuento chino y se han burlado, pero otras personas aseguran que quienes no han hecho caso de la advertencia y han aceptado el desafío, han cargado con una maldición terrible. ¿Quién es Verónica? O mejor dicho, ¿quién era? Se trataba de una chica de 14 años que, estando en el pueblo con sus amigos, se fueron a una casa abandonada a hacer espiritismo. Todo el mundo sabe que es algo tremendamente peligroso y que jamás debe tomarse como un juego. Ella no siguió las reglas, se burló durante toda la invocación y una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza empujada por una fuerza sobrenatural. Sin embargo, Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado y vaga buscando venganza entre aquellos que no saben respetar el más allá, como le sucedía a ella en la vida real. Ana era una chica de 14 años que conoció LL Leyenda en el instituto. Sus amigos la querían convencer, diciéndole que no se atrevía a decir 9 veces ante un espejo Verónica. A ella le daba miedo, pero venció su temor porque le avergonzaba quedar en vergüenza delante de sus amigos. Una compañera fue a los servicios entre risas para ver si Ana lo cumplía. Lo hizo, no pasó nada y el grupo lo olvidó enseguida. Menos Ana. Para ella, la auténtica pesadilla comenzó esa misma noche. Estaba en la cama cuando un sonido la despertó. No se trataba de un estrépito, sino de una especie de susurro que oía cerca de su nuca. Aterrad, se levantó y encendió la luz. Allí solo estaba ella. A pesar de eso, no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente no se atrevió a contárselo a nadie. Estaba muerta de miedo, y en medio de la clase tuvo que salir al servicio para mojarse la cara y despejarse. Pero cuando estaba en el servicio, sintió mucho frío. Como estaban en invierno no le dio importancia y una capa de bau cubría el espejo. Ana lo limpió con la mano para comprobar horrorizada que tras ella había una chica que no había visto jamás con una expresión de espanto y sangre en la cabeza. Cuando se volvió ya no había nadie. Ana rió nerviosamente pensando que todo era fruto de su imaginación y del cansancio. Sin embargo, cuando volvió a mirar al espejo vio algo que la dejó helada. Al borrarse el vaho pudo leer: Soy Verónica. No debiste invitarme a volver. Ana no pudo soportarlo. Hoy en día pasa sus días en un manicomio y solo habla para contarle a la gente que el fantasma de Verónica la sigue atormentando. Vamos con Jorge. Estaba esperando desesperadamente que me compren el San Andreas porque me habían comprado recientemente la PlayStation segundo. Cuando lo tenía en mis manos re feliz lo metí muy rápidamente. Vi que se salteaba la presentación de cuando CJ está en el aeropuerto, pero no me importó porque el juego era trucho. Cuando empecé a jugar la bicicleta no estaba y no había ni uno solo auto en San Andreas. Me fue raro y pensé que el que nos vendió el juego era más trucho que los novios de mi tía. Fui a recorrer preocupado por el juego que andaba re mal. Después voy a la casa de la hermana de CJ y veo mucha sangre por todos lados. Yo estaba re asustado por eso y vi a la hermana de CJ destripada violentamente con el dibujo casi igual al de una persona real. Me asusté tanto que sí corriendo de ahí y después viene la pandilla enemiga de CJ, sin los ojos, sangraban por ahí y estaban pintando el número 666 por todas partes con sangre de sus ojos. Hasta que me miraron a mí y yo pálido sin saber qué hacer, me fui corriendo, de ahí muy asustado. Pensé que iba a vomitar del miedo, y entonces una persona destripada hecha súper realista le atraviesa un machete a CJ por la boca y cae al suelo muerto, y el dibujo de CJ muerto era hiperrealistas como los demás cadáveres. Terminé sacando el disco de la Play, y lanzándolo a un río. Nunca más jugué al San Andreas, desde entonces sueño con esas imágenes un montón y estoy muy aterrado. Que comience el juego y comenten.